Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Héctor, Flapsi? ¿Cómo vais? La calidad de este programa es inversamente proporcional a la puntualidad marina, por supuesto. Lo bueno se hace esperar. ¿No os enseñaban eso? ¿No enseñaban eso de pequeños? Lo bueno se hace esperar. No, yo no voy a entrar aquí a la hora. Uy, estoy como muy bajita hoy, ¿no? Estoy como aquí hundida, ¿no? Un poco. Me siento bajita aquí. Ahora sí. Uy, ahora mejor, ahora mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, agencia Tecrismola? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese miércoles? Por cierto, hoy me tengo que ir más o menos prontito. Un día estoy yo 7 días sin sol, Crismola. Apúntate a la cola, que aquí en Madrid yo creo que llevo un mes. Un mes viendo llover, haciendo malo. Para eso me vine desde León. O sea, yo me vine desde León diciendo, vaya tiempazo hace en Madrid, aquí no saben lo que es el frío, y llevo como 20 días que de verdad me deprimo, o sea, tengo que encender la luz por la mañana cuando me pongo a teletrabajar, porque literalmente es que no hay luz. Hasta el coño de la lluvia, estamos, efectivamente, hasta el coño de la lluvia. Katsano dice, eso no es exagerar, que no se puede aguantar esto. No se puede aguantar, es que es deprimente, todo el día gris, todo el día oscuro, todo el día parece que es de noche, todo el día hay una luz de mierda. Si mi perro, que es muy pesado, no quiere ni salir por la mañana, se queda en el sofá en plan, mira, o sea, que no sé si es de día o es de noche, es terrorífico. Me falta vitamina D, a mí también, Grimola, a mí también me falta vitamina D. En este programa todo es quejarse, pues claro que sí, porque también os digo una cosa, es que está el patio como para no quejarse. De hecho, íbamos a hablar con Juan Torres de la subida de los precios, que tú ves el informativo y dices, madre mía, yo no sé si bajarme aquí al Mercadona y comprarme 50 bricks de leche. Una cosa os voy a decir, yo he comprado leche de avena en el supermercado de abajo de casa y estaba todo perfecto, ¿eh? Claro, es que hay algunos que son muy exquisitos, pero yo creo que si buscas encuentras. Pero es verdad que ves las noticias y dices, joder, ¿cómo no va a ser todo quejarse? Píote desde el gym Marina y dices, ¿qué haces ahí? It's Luis, ¿quién te ha engañado para irte al gym? Porque no has aprendido nada de este programa. No hay que ir. No has aprendido nada de este programa, It's Luis. No es broma. Haces bien en ir. Menos mal que alguien va. Yo me siento bien cuando el resto de la gente va al gimnasio porque siento como que pago el gimnasio para que otra persona disfrute de las instalaciones que yo no utilizo, ¿no? Claro, cuando deje de haber cerveza, cundirá el pánico. Pues ojo que, claro, hoy estoy leyendo noticias que tú ya no sabes cuál es verdad y cuál es mentira. ¿Quién ha ganado, por cierto? En esta... ¿Quién ha ganado? En esta... Antes de menos cuarto, nunca, ¿eh? Nunca. O sea, es que, de verdad, a las 8, pues nadie vota a las 8, claro. ¿Quién va a votar a las 8? Es que sois lo peor. Os iba a decir que justo he visto una noticia de marcas que alertan sobre que se les acaba... O sea, quiero decir, con que puede ser que no lleguen sus productos a los supermercados durante estos días. Y ojo, porque creo que estaba por ahí Heineken y otra marca de cerveza, no recuerdo cuál. O sea que, ojito, ya no está solo Danone. De hecho, hoy Gallo, Pastas Gallo, ha dicho que como siguiera la situación del transporte así, estaba la cosa jodida. Mamen, muchas gracias por esa renovación, creo que es, Mamen, muchísimas gracias. Estáis diciendo, Turiano, no me jodas. A ver, os voy a decir, 5 meses ya, Mamen, 5 meses llevamos. 5 meses llevamos ya con este programa. Madre mía, muchísimas gracias por esa suscri. Por cierto, os recuerdo que os suscribáis, que podéis utilizar el Amazon Prime para suscribiros y os sale gratis. Y por supuesto que vengáis aquí con ganas de decir de qué os queréis quejar hoy, de qué estáis hasta el coño hoy. Y una de esas cosas, no me fío mucho de los moderadores, dice. No, yo no creo en los moderadores. No, aquí todos y todas somos moderadores. Bueno, quiero comentar varias cosas. Para empezar, que hoy me voy a tener que ir más prontito. No pasa nada porque luego vienen los chicos al descubierto a hablar de extrema derecha, así que entretenimiento no os va a faltar. No os va a faltar compañía mientras cenáis, pero es que tengo un show en el que actúo yo hoy en el Teatro del Barrio en Madrid, que se llama El Gulag, gran nombre hoy en día para, para ponerle a un show, El Gulag, y entonces pues actúo allí como a las 10:15, 10:30 creo que empieza, así que tendré que cerrar un poquito pronto esto. Los moderadores somos junto a Marida lo mejor de este canal. De hecho, sí. Son lo mejor de todo. Yo estoy hasta el coño de las dominadas y los machitos, claro, que acaparan máquinas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que, claro, yo
el gimnasio es una cosa que me trae muy malos recuerdos. Entonces yo es que pienso en el gimnasio y es que se me eriza el pelo. O sea, es como que te lo juro, se me ponen los pelos de punta, pero no me extraña. O sea, es que el gimnasio es un lugar bastante hostil realmente, si lo piensas. Estás ahí todo el rato para ir a una máquina, tienes que pasar como una persona rara porque dices, la máquina está ocupada. Voy a ponerme la de al lado a esperar, a hacer tiempo, volver a pasar. Ahora además, el tema de limpiar las máquinas, desinfectar, o sea, me parece un sitio terrible, pero bueno, it's Luis, yo qué sé, mejor eso que otras cosas, ¿sabes? Entre los bolsos y el gimnasio, empiezo a pensar que eres una facha infiltrada. No, que yo al gimnasio no voy, si yo precisamente lo pago para la gente que quiere ir al gimnasio y que ese es su hobby, pueda disfrutar unas buenas instalaciones. Llevo años pagando el gimnasio sin ir, pero porque llevo años pagando el gimnasio sin ir pensando, joder, es que igual algún día, porque sabéis que hay gente que le ocurre esto, que de repente tú le conocías y no le gustaba ni hacer educación física, no aguantaba ni un minuto corriendo, y de repente un día le ves por Instagram y resulta que se ha hecho culturista. Entonces yo digo, ¿y si yo un día me levanto y tengo una revelación y digo, me apetece muchísimo estar de lunes a viernes del gimnasio y no estoy apuntada? Porque claro, es que encima el gimnasio, claro, el que pago yo aquí en Madrid es como medio público, con lo cual hay como lista de espera y todo. Entonces siempre digo, joder, no voy a perder la plaza por si acaso, ¿sabes? Porque está muy bien, es barato para lo que es, y estuve 2 años de lista, no, 2 años no, pero año y pico de lista de espera sí que me tiré, ¿eh? No voy a renunciar a eso porque no me apetezca ir al gimnasio. ¿Quién os creéis que soy? Hombre, por favor, hombre. No, de eso nada. Están las maquinillas de los viejos en el parque, dice. Sí, yo de hecho les veo y me canso. Digo, joder, qué ganas, siendo mayor, que una de las mejores cosas de hacerte mayor es que ya te la suda, en plan. Ya dices, engordo, adelgazo. Me puedo poner lo que me dé la gana y ya nadie me va a mirar por mi físico, nadie me va a juzgar como antes. Es lo único bueno que tiene hacerse mayor. Eso y que no trabajas, claro, las dos cosas. Bueno, voy a hacer un repaso rápido porque hoy tenemos, lo que os digo, programa intenso y rapidito. Se viene de colaborador Sergio Pascual. Vamos a hablar un poco de la actualidad en Latinoamérica porque hay novedades. Parece que va a haber un nuevo gobierno en Colombia después de las elecciones. Parece que hay un giro a la izquierda en Latinoamérica entre estas elecciones de Colombia y las de Chile que ganó Boric. Entonces vamos a hablar un poco con él de cómo está el panorama internacional de América Latina, qué papel puede ocupar América Latina próximamente, y luego viene Juan Torres para hablar de qué podemos hacer para controlar esta subida de precios que nos está hundiendo la vida. O sea, porque yo he visto para ir este fin de semana a Pamplona, me quiero ir, Pamplona, Navarra, por ahí, y estaba la gasolina a hostia, no me acuerdo, pero como a 1,90 o algo así. En la mayoría de los sitios, y digo, hostia. O sea, es impresionante. Entonces es como esta subida de precios que ya no solo afecta a la gasolina, sino que afecta a la luz y entonces a todos los productos que compramos en el supermercado, a casi todos, y también probablemente a servicios, porque yo aquí hemos hablado muchas veces de las peluquerías. Pues entiendo que las peluquerías tendrán que subir el precio también, porque esa gente se gasta en luz lo que no está escrito. Por favor, ya estáis hablando de Néstor. Por cierto, Crismola, Néstor viene. Néstor viene mañana, que lo sepas, Cris. Vete apuntándotelo en la agenda. Muy buenas a los nuevas que os estáis apuntando por aquí. Bienvenidos, bienvenidas hasta el coño de programa de humor, actualidad, terapia. Yo soy Marina Lobo, encantada de recibiros, y vamos a repasar un poco, antes de que venga Sergio, la actualidad de hoy, porque hoy, como sabéis, ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ha habido también una entrevista a Ayuso con Los Santos, y por supuesto, yo quiero decir que estoy hasta el coño, hasta el coñísimo de la mediocridad y del bajo nivel que tienen nuestros políticos y políticas actualmente, especialmente ciertos políticos y políticas. O sea, por favor, Los Santos en su programa, a ver, es que Los Santos, pero es que Isabel Díaz Ayuso no diga nada, creo que es lo grave. Siembra dudas sobre el 11M. Sobre el 11M, o sea, estamos ahí. Estamos otra vez, estamos ya en las conspiraciones. Ya hemos pasado de sembrar dudas sobre el COVID, mascarillas, vacunas,
no sé, la calima, y ahora ya estamos aquí. Ahora ya nos hemos cansado de las conspiraciones nuevas. ¿Por qué no revisamos las conspiraciones antiguas? O sea, esto es impresionante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha dicho? ¿Qué han dicho los santos hoy e Isabel Díaz Ayuso? Cuenta la noticia de Público, bueno, que Mónica García y Carolina Alonso, que de hecho yo lo he visto por eso, porque he visto un tuit de Mónica García en el que Mónica García decía básicamente esto, que es que los santos hablando en directo de pruebas falsas durante el 11M y Ayuso sin abrir la boca no es digno de una presidenta tan solo 2 semanas después del aniversario además del 11M. ¿Qué pasó? Estaba en una entrevista Isabel Díaz Ayuso en el radio, en el programa Es la Mañana de Federico, de Federico Jiménez Los Santos, y dice, como llegó Zapatero, en trenes de cercanías, como suele decirse. Por cierto, han publicado 2 series, que son 2 series manipuladoras. Sabéis que hay, bueno, yo por lo menos he escuchado hablar mucho y muy bien de una, que es la del 11M de Netflix, que todo el mundo habla muy bien de ella. No la he visto todavía porque es como que estamos ahora mismo en una situación tan catastrofista en todos los sentidos que sinceramente no me ha apetecido sentarme a ver de repente un documental sobre el 11M, porque llevamos días y bueno, casi semanas hablando de que está todo tan mal que a veces al final una necesita evadirse y ver otra cosa completamente diferente, más cuando curras en actualidad y estás todo el día ahí pegada a redes sociales, televisión, medios de comunicación. Llega un momento en el que se hace insoportable y yo necesito ver The Office otra vez. O sea, yo es lo único que quiero hacer, ver otra vez capítulos de The Office, no quiero nada más. Entonces dice, yo por respeto a los muertos hice una entrevista. Por supuesto, cuando yo vi que habían destruido la escena del crimen, que es la cuestión básica, ¿qué hicieron con la escena del crimen? Destruir los trenes, destruir la ropa, falsificar las autopsias de todos los muertos que se hicieron en tiempo y forma antes del domingo. Dice, o sea, de verdad, esto es terrible, ¿eh? Dice, y luego además poner pruebas falsas. Como nada de eso se dio, pues en fin, hice la entrevista por hacer. No es que me he vuelto tonto ni he cambiado de opinión, es que las 2 series que se han hecho del 11M las ha hecho gentuza sin escrúpulos, dispuesta a mantener una mentira total. Y Los Santos ha acabado esta intervención tan épica que ha tenido diciendo, no sabemos qué pasó el 11M en Madrid, pero sí sabemos lo que no pasó. Y lo que cuentan es lo que no pasó. Hombre, hablando Garzón, imagínate la verdad que va a salir por ahí. O sea, de verdad. ¿En serio? Hostia, es que además me preocupa muchísimo esto porque llevo días viendo por redes sociales gente que con todo este tema... Hola, Bluchi, aquí viene mi perro a decir, ¿qué habláis de conspiraciones? Yo me uno. He visto por redes sociales gente que con todo este tema de el Sáhara, Marruecos, etcétera, tuiteando cosas como Marruecos amenazó al gobierno con sacar la verdad sobre el 11M y por eso el gobierno le reconoció la autonomía del Sáhara a Marruecos. O sea, ¿en serio vamos a estar otra vez levantando este fantasma que además ya surgió hace unos años y creo que debería haber quedado completamente descartado, y ahora de repente este señor diciendo esta barbaridad? O sea, que caiga el meteorito ya de verdad le estáis diciendo, es que de verdad, es que es muy fuerte esto. He visto un tuit de Madrigal sobre este tema, sobre lo del 11M. Estáis diciendo el documental de ETA de Amazon Prime, ese sí lo he visto, está muy guay. Y el documental del 11M de Netflix, a mí me han hablado muy bien varios amigos y amigas, pero insisto, yo todavía no lo he visto, aunque lo tengo pendiente, pero sí que me gustaría verlo. ¿Qué más ha pasado hoy? Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. Como sabéis, como cada o prácticamente cada miércoles hay sesión de control al gobierno. Os quiero poner la intervención de Yolanda Díaz, que creo que ha estado bastante guay. Vamos a verla y luego la comentamos, y luego veremos también la de Rufián, que ha dado bastante que hablar. Comisiones Obreras y UGT son enemigos de España. No pararemos. Por cierto, hay que ver qué mascarillas lleva siempre Yolanda, ¿eh? ¿De dónde las sacará? Yo quiero que nos diga de dónde saca esas mascarillas, que cada poco lleva una más guay. Hasta acabar con ellos.
Esta cita es del jefe del chiringuito que ha montado el señor Abascal. Y fíjese, señoría, yo sé muy bien quién en nuestro país metía en la cárcel a los sindicatos en España. Lo sé muy bien. Primero, porque conozco la historia de mi país. Y, en segundo lugar, ya que habla usted de robar, porque a mi padre también le ha robado la libertad esa dictadura que metía a los sindicalistas en la cárcel. Esa misma dictadura, que parece que ustedes emulan, que metía a tantos y tantas mujeres, hombres y mujeres de comisiones obreras, de UGT y de tantos sindicatos en la cárcel de nuestro país, señoría. Pero fíjese, solo tiene una explicación su alergia con los sindicatos, con algunos sindicatos. Y la alergia viene dada por una razón, señora Olona, porque si en nuestro país tenemos sindicatos fuertes, obviamente el programa laboral que ustedes defienden jamás podrán llevarlo a cabo. Hablaba usted de la huelga en el pasado. Efectivamente, señoría, hoy, por cierto, los sindicatos salen a las calles. Pero fíjese, ese programa electoral que dice que quiere reducir las indemnizaciones por despido, que quiere restringir la huelga, que quiere un contrato basura para los jóvenes, que quiere reducir las pensiones públicas, que quiere acabar con la negociación colectiva, con sindicatos fuertes no podrán jamás llevarlo adelante. Pero fíjese, hay una medida de su programa que usted sí puede cumplir, y es que dicen que quieren acabar con la financiación pública de los partidos políticos. Tienen una buena ocasión para devolver los 10 millones de euros que cada año recibe Vox. Así que tienen la oportunidad de hacerlo. LOL. Esto, claro, es que al final Vox entra en tantas contradicciones que creo que hay que ponérselas en la puta cara. Me ha recordado mucho a cuando salió Abascal con esa tarjeta que tienen como para no pagar los peajes, creo que es, en los viajes que hagan por trabajo, etcétera, los diputados, diputadas y tal. Tienen como una tarjeta para no pagar los peajes. Y salió Abascal al atril a decir ¿por qué señores de Podemos y tal tienen esta tarjeta con la que no pagan los peajes? Devuélvanla, no sé qué, están estafando a los españoles. Y creo que salió, es que no recuerdo si estaba todavía Pablo Iglesias, pero fue un diputado, diputada de Unidas Podemos, que le dijo, no, la pregunta es ¿por qué la tiene usted? Porque nosotros nos la retiramos cuando entramos en el Congreso. Que es como la pregunta es ¿por qué la tienes tú? ¿Por qué la tienes tú? Porque nosotros nos la quitamos y no hicimos más ruido. Ahora tú, ¿por qué tienes esa tarjeta? Me parece muy interesante varias cosas que dice Yolanda. En primer lugar, todo esto de, no, Vox muy bien que defiende el quitar la financiación para los partidos políticos, porque evidentemente a ellos les interesa mucho más que la defiendan intereses privados y empresas privadas, como a ellos. Y por otro lado, Vox ataca, la extrema derecha en general suele atacar mucho a los sindicatos, porque sabe que si hay unos sindicatos fuertes, como dice Yolanda, hay muchas cosas que la política de extrema derecha no puede llevar a cabo, o que las empresas que defienden a esa extrema derecha no van a poder llevar a cabo. Y aquí hemos hablado en alguna ocasión ya de que en España, tristemente, los sindicatos se han visto debilitados, sobre todo en los últimos años, pero que en otros países como Francia, por ejemplo, es que no me acuerdo cuál era el dato, me acuerdo que hicimos como un reportaje en Contexto, que decía algo así como que un porcentaje altísimo de trabajadores, creo que era como en torno al 75% de los trabajadores franceses estaban dentro de algún sindicato. Si realmente los sindicatos en España tuvieran un poder así, tuvieran un poder de ese tamaño, probablemente se podrían sacar adelante muchas más medidas que beneficiaran a los trabajadores, las empresas estarían mucho más controladas y pues se podrían hacer muchas más cosas, entre otras cosas en la reforma laboral que ya comentamos aquí, que se quedó un poco a medio camino, y por eso la extrema derecha quiere acabar con los sindicatos, no es por otra cosa. Cuando la extrema derecha dice, no, esos chiringuitos que tenéis, las autonomías, y luego de repente cuando saca no sé cuántos escaños en Castilla y León, lo único que pide es sillas, 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 y además
consejerías, casi más para figurar que para otra cosa, al final lo que está pidiendo es esos supuestos chiringuitos de los que ellos hablan continuamente y que ellos no hacen más que criticar. Entonces yo creo que Yolanda hace una muy buena oposición realmente a la extrema derecha, porque creo que, primero, no entra en sus marcos de discusión, siempre se lo lleva a su terreno, lo hace muy tranquila, muy pausada, poniendo ejemplos, como ha sido en esta intervención el caso de su padre, que llevan a la gente a su terreno y que hacen a la gente que entre un poco en su historia, y además pone a Vox frente a sus contradicciones, que eso es muy guay, y que yo creo que eso es lo que siempre triunfa. Y sabe Yolanda, cuando hace este tipo de intervenciones, además, que se van a hacer muy virales. Porque al final, como habéis dicho por aquí mientras estaba hablando Yolanda, es un zasca tras zasca tras zasca, y eso, por ejemplo, en Twitter, ella sabe que lo va a petar muchísimo. Estáis diciendo, se han encargado de demonizar a los sindicatos. Exactamente. O sea, ellos no dicen, no, estos sindicatos tienen que acabar. No, ellos realmente con lo que quieren acabar es con los sindicatos. ¿Para qué? Pues para que los trabajadores no tengan fuerza para negociar por sus propios intereses, que no puedan tener voz dentro de las empresas, que estén un poco a merced de lo que los empresarios decidan y de que la extrema derecha, aliada también con los grandes poderes económicos y con las grandes empresas, decidan. Pero es que para que sirvan, lo que hay que hacer realmente es darles fuerza y renovar los sindicatos, dar fuerza a los sindicatos para que puedan resurgir. Bienvenido a la familia, Plade 1982, muchísimas gracias por esa suscri con Prime. Muy bien hecho, esa suscri con Prime, a tope. Por cierto, ayer sabéis que hicimos sorteo. Un día de estos pondré otra vez el contador a cero, y cuando lleguemos a los suscriptores que ponga haremos otro siguiente sorteo, que ya sabéis que estoy por ahí escribiendo a editoriales de gente que ha venido aquí a presentar sus libros, bueno, hablar de los libros y de otras muchas cosas, de política, de actualidad, etcétera, para ver si nos pueden dar libros para sortear, que os recuerdo que ha venido pues Fonsi Loaiza con el libro de Florentino Pérez, Cristina Fallarás, Miquel Ramos ha venido también, así que a ver si nos dan unos cuantos y podemos empezar a sortearlos entre los suscriptores. Os voy a poner ahora la intervención de Rufián en el Congreso hoy, que ha dado mucho que hablar porque ha criticado o ha intentado criticar un poco por dónde está yendo la izquierda, y ha ganado detractores, y también hay mucha gente que elogia a Gabriel Rufián diciendo qué valor tiene de hacer autocrítica, pero hay otra parte que está diciendo, ojo, este discurso igual no favorece a la izquierda, igual solo echa más leña al fuego en este momento que estamos viviendo actualmente en la política española. Así que os voy a poner el vídeo de Rufián, y a la vuelta vamos a estar con Sergio Pascual, que os recuerdo que vamos a hablar de Latinoamérica, bueno, y de otras muchas cosas, seguro, porque seguro que también tiene mucho que opinar sobre las políticas que se están llevando a cabo actualmente en el gobierno, porque sabéis que él estuvo también dentro de Podemos. Así que nada, os pongo el vídeo y ya a la vuelta estamos con Sergio. ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Señor Rufián. Señor presidente, mire, ahora viene cuando yo le digo que quema todo y que cabreada está la gente y que esta gente se está aprovechando de ese cabreo. Que viene la ultraderecha, que viene el lobo. Ahora viene eso. Pero no están hartos. Me refiero a toda la bancada de la izquierda. Interpelo a cualquier señoría de izquierdas. ¿No están hartas de decir que viene la ultraderecha? ¿No están hartas de decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora y que en cambio se pasea por manifestaciones de la clase trabajadora? ¿No están hartos? ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar.
Segundo, porque hablamos de temas Silencio, por que favor. no le interesan a nadie. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Saben qué le interesa a la gente? ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80%, que la luz ha subido un 80% el último año, que el butano ha subido un 33% el último año y que la gasolina ha subido un 30% el último año. Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, y me incluyo. Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y tenemos que empezar a militar en la utilidad. También en la utilidad. Hay que topar precios. Hay que topar precios. Silencio, por favor. Hay que controlar públicamente a las eléctricas y, sobre todo, señorías, hay que dejar de hablar de impuestos a los pobres o de los pobres, también de impuestos a los ricos, porque el partido de los ricos así empezará a sufrir. Y, señorías del PSOE, la calima, la arena del Sáhara, aún dura, aún queda en Madrid. Cuando la vean, acuérdense de la traición al pueblo saharaui. Muchas gracias. Sergio Pascual está con nosotras ya. Muchísimas gracias, Sergio, por recibirnos. Gracias a vosotras, siempre. Oye, estábamos hablando al principio del programa de ese posible giro, un poco por lo que vemos aquí, o por lo menos por lo que nos llega a España, de la poca información que llega de Latinoamérica, ¿no? En la política latinoamericana. Vimos la victoria de Boric, ahora vemos la victoria de Petro en Colombia. ¿Existe ese giro realmente? Creo que sí, creo que estamos, digamos, como en una segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina. Todos recordaremos, ¿no? La ola que, o si no lo recordamos, lo podemos hacer algo de memoria, ¿no? La ola que vino con Rafael Correa, con Evo Morales, con los Kirchner en Argentina, ¿no? A principios de los años 2000. Luego regresaron gobiernos de derecha a muchos de estos países. Ahora están de vuelta algunos seguidores de aquellos mandatarios en estos mismos países, y países que nunca se incorporaron a aquella primera ola, como es México, como es Chile y ahora probablemente Colombia, se están incorporando, y además con mucha fuerza. No están haciéndolo de una forma cualquiera, lo están haciendo con mucha fuerza. ¿Y por qué han llegado con esa fuerza? ¿Cuál es la clave? ¿Crees que hay algo que podamos extrapolar a España, por ejemplo? Bueno, yo creo que en el caso de México, Colombia y Chile, la clave es que han sido alumnos ejemplares del neoliberalismo, y lo que ha sucedido después de 20, 30 años acumulado de neoliberalismo es un empobrecimiento brutal de las condiciones de vida de la gente, y una distancia social también cada vez más amplia, ¿no? La desigualdad en Chile, en Colombia y en México ha sido realmente importante, ¿no? Nosotros hacemos encuestas allá habitualmente y nos encontramos con que entre el 50 y el 70% de la gente en estos países no le alcanzaba para pagar lo básico, para pagar la luz, para pagar el transporte, etcétera, ¿no? Ese hartazgo explosionó cuando la pandemia hizo que la gente que llegaba con lo justo dejara de llegar. Claro. Ya ni siquiera llegabas con lo justo, ¿no? Y ahí es cuando la gente salió a la calle y dijo, hasta aquí hemos llegado. Sí, de hecho yo me acuerdo, porque es verdad que aquí, no sé por qué, igual tú tienes una respuesta, de repente todo el mundo, por ejemplo, con Boric, con la candidatura de Boric, estaba emocionadísima, ¿no? Lo estábamos viviendo como si, yo qué sé, como si fuesen unas elecciones súper cercanas, ¿no? Como si fueran, no aquí, pero sí igual en un país vecino. No sé por qué tuvo ese efecto aquí en España, si fueron también los propios medios de comunicación los que lo propiciaron o qué ocurrió, pero dio un poco esa sensación. Yo creo que es que la izquierda intelectual española y en general el mundo progresista en España tiene muchos vínculos con emocionales con la Chile de Allende, ¿no? Todos sabemos quién es Salvador Allende, todos sabemos que le dieron un golpe de Estado criminal y genocida a manos de Augusto Pinochet. Además sucedió más o menos al mismo tiempo en el que se moría Franco acá en la cama, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, estábamos vinculados emocionalmente con el futuro de ese país, ¿no? Y cuando por fin han conseguido que un gobierno progresista llegue de nuevo a la moneda, ¿no? Que es el nombre de la Moncloa de allí, pues todos nos hemos alegrado casi en retrospectiva, ¿no? Y por ese vínculo emocional que teníamos con Chile. Sí, de hecho es que comentabas antes que habían sido alumnos muy ejemplares del neoliberalismo durante mucho tiempo, y yo recuerdo aquí de haber leído un análisis en contexto de medidas que proponía Boric, ¿no? Durante su candidatura, y era algo así como reducir la jornada laboral a
40 y no sé cuántas horas. Y era como, ostras, ¿en serio? O sea, que realmente impactaba de decir, pero que están aquí. Como que no éramos conscientes realmente de dónde venían. Claro, es realmente brutal, ¿no? Durante 40 años se privatizó la sanidad pública, se privatizó gran parte de la educación superior o se puso a costes insoportables. El transporte también estaba privatizado en una parte importante. Es curioso, y siempre lo cuento, que la única parte de la salud y de las pensiones que no se privatizó, ¿sabes cuál fue? La de los militares, ¿no? O sea, esto era bueno para todo el mundo, pero para los militares que gobernábamos no era bueno, ¿no? Ahí había que mantener la salud y las pensiones públicas, ¿no? Claro. Y ese proceso empobreció a la gente. ¿Cómo lo solucionaron cuando la gente se empobrecía? Con deudas, ¿no? Tarjetas de crédito, pequeñas deudas, hasta que ya la gente ni siquiera pudo pagar las deudas, ¿no? Y ahí fue cuando realmente explotó todo durante el año 2019 y sobre todo el 2020 con la pandemia. ¿Y tú crees que podemos aprender algo en España, en la izquierda española, de esa emoción que causó Boric, más allá de que evidentemente no venimos del mismo sitio y no estamos en el mismo contexto, más que nada porque ahora hay un gobierno de coalición progresista, más o menos progresista, pero podemos aprender algo? Porque es que es cierto que todo el mundo está diciendo, bueno, es que en España parece que vamos al contrario, ¿no? Parece que el giro es más hacia la derecha que hacia la izquierda. Completamente de acuerdo. Yo creo que deberíamos aprender algo. ¿Por qué? Porque cuando la gente sale a la calle después de no una semana o dos de subida de los combustibles, sino un año en el que la subida del precio de la electricidad se ha desbocado y además todo el mundo sabe que básicamente las eléctricas se están llenando los bolsillos con unos ingresos que no le corresponden. Iberdrola, por poner un ejemplo, tiene los pantanos, digamos, que construyeron nuestros abuelos en España, Claro. ¿no? Y con esos pantanos produce energía a un coste más o menos de entre 30 y 40 euros el megavatio hora. La vende esa energía a 500 o 600 euros el megavatio hora, ¿no? Es básicamente un robo a mano armada, ¿no? Sí. Cuando la gente sabe eso y ve cómo cada mes tiene que pagar esa factura de la luz, o si yo tengo una panadería, soy un autónomo y tengo una panadería, no me llega para pagar el coste de lo que cuesta encender los hornos y tengo que subir el precio de la luz, cuando eso sucede se van acumulando malestares y llega un momento en el que la gente estalla, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estos días en España es el producto de ese estallido. A mí lo que me sorprende es que el presidente del gobierno nos diga, bueno, espérense ustedes al 29, a ver si el 29 se me ocurre alguna idea brillante para responderles, ¿no? Sí. Mientras que otros países ya están dando respuestas. Sí, de hecho ahora le están entrando las prisas de repente, ahora es cuando ha adelantado esa reunión con los transportistas a mañana porque está viendo que esto se le va de las manos, claro. Claro, y ahora es demasiado tarde. Claro. Es demasiado tarde, ¿no? Ahora esos 500 millones de euros que a lo mejor hace 2 semanas hubieran servido, ¿no? Para paliar el descontento, para mitigar la desazón, ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Y además lo hace después de haber fracasado en una gira por Europa en la que no ha conseguido nada. Sí. Pero para mí lo peor no es que se reúna mal y pronto y arrastra con los transportistas. Lo peor es que se reunió antes que con los transportistas, con las grandes empresas del sector eléctrico y básicamente se reunió para decirles que tranquilo muchachos, que no vamos a subir los impuestos. Me parece realmente poco serio por parte de un gobierno que se dice progresista aparecer reuniéndote con los magnates de la electricidad en este país, ¿no? Que también les podemos llamar magnates, Sí. ¿no? A esa plutocracia de la electricidad y básicamente te reúnes para tranquilizarlos en lugar de para decirles os toca amarraros el cinturón a vosotros esta vez. Sí, y te iba a preguntar también, hablando de todo este estallido y también de este un poco nuevo orden geopolítico que se intuye, ¿tú crees que Latinoamérica o al menos algunos países de Latinoamérica se van a ver reforzados también por este contexto? Hemos visto, por ejemplo, que las relaciones de Venezuela con Estados Unidos han dado un vuelco increíble. De hecho, la imagen de Venezuela ya ha cambiado a día de hoy, por ejemplo. Hay una cosa de la que se habla mucho en América Latina, ¿no? Y es que para ellos los problemas vienen cuando Estados Unidos está pendiente de ellos. O algo así como si el ojo de Mordor te mira, tienes un problema. En este momento, entre comillas, esto del ojo de Mordor está mirando a Europa, ¿no? Está mirando qué pasa en Ucrania, qué pasa con los rusos, ¿no? Su viejo enemigo histórico, los rusos, ¿no? Y eso permite, bueno, pues relajar la presión que normalmente ejercen sobre América Latina. Y la prueba la tenemos en el tema venezolano, ¿no? En el momento en el que les ha dejado de interesar presionar por ese lado para llevarse fuerzas a Europa, bueno, pues han llegado a un acuerdo con Venezuela, han reconocido que Guaidó era un tipo que no pintaba nada y que tienen que negociar con el gobierno real de Venezuela y bueno, y lo han hecho, ¿no? Del mismo modo, creo que
las circunstancias que se están viviendo ahora en Colombia, que es un país al que mira mucho Estados Unidos, Sí. en el que puede ganar por primera vez en la historia republicana de Colombia un progresista, se deben probablemente a que Estados Unidos está, entre comillas, distraído con otras cosas. Si no, probablemente la situación sería más complicada. Claro, en Colombia estamos viendo también revuelo estos días, ¿no? Porque, por ejemplo, leímos, creo que fue ayer cuando leí esto de que el registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega, ha anunciado que solicitará al Consejo Nacional Electoral un recuento voto a voto de todas las mesas de los comicios. O sea que realmente se ha puesto en duda y, de hecho, desde la formación de izquierdas temían que se manipularan los resultados en su contra. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? Bueno, se ha retractado, ha tenido que retractarse porque en realidad todo el mundo sabía que si se producía ese recuento voto a voto, en la práctica lo que iban a hacer era robarse los votos, ¿eh? ¿No? Colombia es un sistema que yo le digo que hacen poesía con el fraude, ¿no? Jamás en mi vida, y he visto muchos sistemas electorales, he visto un sistema en el que el fraude esté tan instalado a todos los niveles como en Colombia, ¿no? Tiene una apariencia de legitimidad perfecta, pero luego subterráneamente los fraudes se suceden uno tras otro, ¿no? En esta última elección se ha demostrado esto ya se ha demostrado por los jueces que han seguido el escrutinio, que al pacto histórico, a Gustavo Petro, le habían robado 600.000 votos, nada más y nada menos, en la jornada electoral, ¿no? Bueno, pues esto está así de institucionalizado y todo el mundo sabía que el registrador que está puesto por el gobierno de Uribe, por decirlo de algún modo, de un títere de Uribe, lo que iba a hacer era, poner en marcha esa maquinaria de robo de votos de nuevo, ¿no? Y afortunadamente hay una cierta ola de hartazgo con el uribismo en Colombia que trasciende los límites del progresismo y que alcanza también algunos sectores de centro y de centro derecha demócratas, si lo podemos llamar así, que han frenado esta iniciativa y insisto, afortunadamente esto no va a suceder. Veremos qué pasa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo. ¿Crees que es ya el fin de esa era que inició Bolsonaro, por ejemplo? De esos liderazgos que vimos tan fuertes de extrema derecha, que sí que hubo un momento en el que hubo varios en Latinoamérica. Han fracasado en Chile con Kast, han fracasado con Fujimori en Perú, muy probablemente fracasen en Colombia también, aunque todavía no han fracasado, y en Colombia recordemos que cada vez que un presidente progresista puede llegar a las elecciones han llegado a asesinarlos, ha habido hasta 3 candidatos presidenciales asesinados en Colombia en los últimos 30 años, es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y Bolsonaro todavía no ha desaparecido del mapa, ¿no? Afortunadamente tenemos ahí a Lula, que probablemente sea capaz de vencerle en las siguientes elecciones. Yo diría que el fenómeno al que estamos asistiendo no es tanto la desaparición de la extrema derecha, sino la desaparición del extremo centro, ¿no? Que sería algo así como la derecha teóricamente moderada latinoamericana, ¿no? Que está siendo engullida por una polarización natural entre la gente que vota, los pobres que votan a sus representantes naturales y la establishment y las élites que están votando a opciones cada vez más duras, ¿no? Fíjate que todas las segundas vueltas están siendo entre la izquierda y una derecha muy radicalizada. Sí. Veremos a ver si en algún momento esa derecha radicalizada no consigue hacerse con el poder de nuevo como lo consiguió en Brasil, pero va a haber vaticina una pugna en la próxima década entre esos dos modelos antagonistas, radicalmente opuestos, y en el que no descarto que en algún país la extrema derecha sí que vuelva a poder hacerse con el poder. De hecho, antes cuando has mencionado a Kast, es verdad que las semanas previas a esas elecciones en Chile estaba muy igualado. Había encuestas que daban por ganador a Kast y otras a Boric. Claro, porque pensemos que la pequeña clase media de estos países, pero sobre todo el aparato mediático se vuelca a intentar que ganen estas opciones de extrema derecha, porque son sus opciones, más allá de que sean de extrema derecha o no. Para ellos, quien no puede ganar es aquellos que amenazan la rentabilidad de sus excedentes económicos, ¿no? Y por lo tanto no puede ganar la izquierda, no puede ganar alguien que ponga unos impuestos razonables o que ponga una sanidad pública universal o una educación pública universal, ¿no? Para ellos eso es anatema, ¿no? Para lo óptimo o lo único importante es conseguir seguir monetarizando los derechos de los demás. Y en ese contexto apoyan a quien toque. Y si toca apoyar a alguien que ha dado un golpe de Estado, como sucedió en Bolivia hace no tanto, tuvimos a Yanine Áñez, que básicamente dio un golpe de Estado.
y la derecha mediática la apoyó sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de problema, como la apoyó Estados Unidos, volviendo a hablar del tema norteamericano. Este es el gran problema, ¿no? Que los medios de comunicación en América Latina no son democráticos, básicamente. No hay pluralidad de medios y no hay posibilidad de que la gente, bueno, pues pueda asistir a esto, a un debate amplio democrático entre distintas opciones. En los medios de comunicación eso no se da, solo se puede dar en las redes sociales. Y sobre Perú también entra en riesgo un poco la poca estabilidad que ha llegado a haber en estos últimos tiempos, porque ganó Pedro Castillo. Recordemos que también además se hizo muy muy popular porque tenía una imagen ahí con el sombrero, como el tema de la revolución de los lapiceros, que sí que se hizo en su día, fue muy sonado, pero parece que lo van a destituir o lo quieren destituir. Me temo que sí, que en esto tienes razón. El lunes será lo que comúnmente conocemos como un impeachment, ¿no? Un juicio político a Pedro Castillo. Es probable que no consigan tumbarlo en este juicio político porque necesitan 2/3 del Congreso y no tienen esos 2/3 del Congreso, pero lo que sí es cierto es que no le están dejando gobernar. Desde que asumió la presidencia en julio de este año pasado, no ha conseguido tomar ni una sola iniciativa sin que sea boicoteada por un Congreso que es abiertamente... Claro, es que cada vez que formaba gobierno le decían, no, este ministro, este y este no valen porque tienen casos de corrupción o está vinculado a tal asociación, como que le han ido tumbando realmente todos los gobiernos que ha tenido. Efectivamente, y yo creo, y así lo hemos hablado con compañeros de allá, con ministros y ministras peruanos, que la única salida que tiene Pedro Castillo es seguir adelante y lanzar lo que sucedió en Chile, ¿no? Es decir, nos vamos a un proceso constituyente, sí. Este Congreso ya no sirve, este modelo instaurado por la dictadura de Fujimori, por cierto, ya no nos sirve y por lo tanto les digo a los peruanos que no se puede gobernar con un parlamento obstruccionista que ya ha tumbado a varios presidentes, ni siquiera a los de izquierda, sino también tumbaba a los de centro, como fue Vizcarra el anterior, ¿no? Uh-huh. Y les toca confrontar con las élites, porque si lo que piensa es que las élites le van a dar un respiro, está muy equivocado. Hasta ahora, estos 8 meses de intento de gobierno han demostrado que las élites no le van a dar ni un solo respiro a Castillo en Perú, ¿no? Siempre añado un dato sobre Perú. Perú era la capital del virreinato español en América Latina y uno aprecia y siente cuando está en Lima, pues esto, ¿no? El peso, ¿no? de las grandes alfombras, el peso de la nobleza española que se ha quedado allá en su sentido peor, ¿no? En el sentido más racista, en el sentido más homófobo, en el sentido más ultracatólico. Y esa es la Lima que ahora mismo está tratando de tumbar a Castillo, básicamente porque no es uno de los suyos, porque es un señor de pueblo de tez más bien morena. Claro, pero si lo destituyen, ¿a qué nos enfrentamos próximamente en Perú? Porque claro, no hace tanto que fue elegido. Bueno, básicamente pondrían al vicepresidente o a la vicepresidenta de turno. Si cae, pondrían al presidente o a la presidenta que esté en el Congreso, que sería lo que ellos desearían, y en algún momento, bueno, provocarían una convocatoria de nuevas elecciones en la que esperarían ganar ese proceso electoral, ¿no? Probablemente el Perú siga en su laberinto, como se dice por allá, ¿no? En realidad lleva siendo ingobernable casi 5 años y lo que pareciera que quiere la élite económica es eso, es que no exista gobierno, que ellos, que tienen unas amplísimas libertades para maniobrar en términos económicos, que también tienen privatizada la sanidad y la educación. Un dato, Perú es el país del mundo, no de América Latina, del mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID. O sea, el país donde más gente murió por COVID en el mundo es Perú, con una sanidad absolutamente destrozada y privatizada. Bueno, pues lo que quieren es poder seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora y que el gobierno, entre comillas, no les estorbe. Claro. Así que no les molesta no tener ningún tipo de gobierno. Están preguntando por el chat sobre Javier Milei, diputado argentino del partido, creo que era La Libertad Avanza, me parece que es el partido de este diputado. No sé si lo conoces, si conoces su trabajo, ¿qué opinas de la verdad es que no lo conozco. Te mentiría si dijera lo contrario. Sí, creo que es del partido de La Libertad Avanza. En todo caso, ya lo miraremos. Me dice Home Sumi, dice, si puedes hablar de la votación en México sobre la revocación de mandato de AMLO, por favor. Bueno, esto es muy interesante, ¿no?
en México sucede algo similar a lo que contábamos sobre Perú, ¿no? Hay un verdadero intento de los medios de comunicación de acorralar a AMLO, ¿no? Y lo que hizo AMLO básicamente fue decir, bueno, no se preocupen ustedes. ¿Ustedes creen que yo he perdido el favor del pueblo? Preguntémosle al pueblo, porque existe una figura en México para preguntarle a mitad de mandato al pueblo si quieren seguir con él o no, ¿no? Sí. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Pues preguntarle al pueblo si efectivamente quieren seguir con él. A todas luces va a ganar ese referéndum, ese revocatorio, que llamémosle como queramos, ¿no? Claro. Y va a tener un respaldo importante. Lo que están intentando es hacer trampas, entre comillas, con el... No sé cómo llamarlo, porque acá no existe ninguna figura parecida, pero es el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral Mexicano, que es el instituto que se encarga de organizar las elecciones, ¿no? Para evitar que haya toda la avalancha de votos en favor de AMLO que se esperaba que pudiera haber, o que se espera que pudiera haber, lo que está haciendo es intentando que vaya menos gente a votar. ¿Cómo? Primero prohibiendo al gobierno que anime a la gente a ir a votar. No a votar por una cosa u otra. A Está votar en general. que la gente vaya a votar. Y en segundo lugar, ha eliminado 2/3 de los colegios electorales del país. Ha dicho, no, esto no es tan importante como una elección presidencial, entonces voy a eliminar 2/3 de los colegios electorales del país. Ostras. Con lo cual, imagínate, ¿no? Tú vas a votar al colegio donde has ido a votar toda la vida y te dicen, no, aquí no se vota esta vez, se vota en tal otro colegio que está, no sé, a 3 kilómetros. Evidentemente mucha gente pues dejará de ir porque se incentivará o porque realmente no puede llegar, ¿no? Si había planificado llegar de otra manera, ¿no? Es realmente un boicot muy, muy sucio, muy rastrero y muy visible, ¿no? Pero esto es lo que está sucediendo en México hoy y aún así, y a pesar de todo el mundo prevé que AMLO revalide sus apoyos porque su nivel de aprobación es altísimo. Oye, y para terminar un poco el repaso de Latinoamérica, te quería preguntar, porque hemos hablado antes de este nuevo orden geopolítico que puede surgir después de este conflicto, de esta guerra en Ucrania, y hoy he visto una noticia que la verdad me ha dejado bastante alucinada, que es Diosdado Cabello, del régimen de Maduro en Venezuela, ha insinuado una operación para descocainizar a Colombia. Es decir, él estaba hablando del tema de Ucrania y de repente dice, hay quien dice que nosotros deberíamos hacer algo similar y descocainizar a Colombia. Y también en esta línea un poco, Trump hace unos días dijo, deberíamos hacer algo parecido o podríamos hacer algo parecido con México, a lo que está haciendo Rusia con Ucrania. ¿Crees que esta situación también puede tensar las relaciones entre algunos países? Bueno, en realidad la tensión entre Colombia y Venezuela viene siendo alta desde hace muchos años, ¿no? Las fronteras están cerradas, ¿no? Imaginemos lo que supone que Francia y España o Portugal y España tuviéramos las fronteras cerradas, pues son fronteras larguísimas, inmensas y con muchas afinidades familiares, están cerradas desde hace años, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísima tensión, ¿no? Lo que sí que se prevé es que un gobierno de Gustavo Petro probablemente sea un gobierno más respetuoso con la independencia de su país, del país vecino, porque el gobierno de Duque, el gobierno uribista, ha sido injerencista, ¿no? Fue el lugar desde el que se lanzó el intento de tumbar a Maduro por la frontera, ¿no? Cuando lo vimos todos, ¿no? Los camiones que intentaban entrar, se bloquearon, toda esa historia, ¿no? Aquello se lanzó desde Colombia, ¿no? Y lo que reclamaba Venezuela es, bueno, déjenme a mí ustedes que tengan mis problemas con Estados Unidos, pero no se metan, ¿no? Que somos países vecinos, ¿no? Parece que con un nuevo gobierno de Gustavo Petro habría una política de no injerencia, que es, si ustedes tienen ese gobierno, arréglense ustedes para cambiarlo, que nosotros bastante tenemos con nuestros problemas acá en Colombia, en lugar de, digamos, estar jugando al Risk con los países vecinos. Y antes de que te vayas, me ha parecido muy interesante, la verdad, todo el repaso que hemos hecho por Latinoamérica. Espero que vengas más veces a contarnos cosas, porque es verdad que, sobre todo últimamente, estamos además tan pendientes del tema Ucrania y Rusia, que parece que es lo único que ocurre en política internacional en el mundo. Así que si vienes a menudo a contarnos un poco qué está pasando, fenomenal. Cuando quieras, no hay problema. Me hacéis fijo por ahí y yo claro. me parezco como queráis. Pero sí que te quería preguntar, porque tú es verdad que estuviste en Podemos, formaste parte de Podemos. Quería saber cómo estás viendo tú ese gobierno de coalición y las decisiones que están tomando, y también si alguna vez has pensado, menos mal que ya no estoy ahí. Bueno, pues esto último lo he pensado alguna vez, lo reconozco, pero fíjate, yo creo que
en realidad para cambiar las cosas hay que gobernar, ese es el primer punto, y esto hay que reconocerlo. Y cuando uno quiere cambiar algo, pues le toca mancharse las manos. Esta es una realidad. Ahora bien, claro, cuando estás en un gobierno que no diriges y que dirige el Partido Socialista, pues te estás comiendo permanentemente una contradicción detrás de otra, ¿no? La última es este tema del Sáhara, ¿no? Que para la izquierda emocional y sentimentalmente es intragable, ¿no? Es absolutamente intragable. Yo lo que creo es que el lado de Podemos, del gobierno, lo ha hecho en alguna ocasión, pero debe hacerlo incluso con más fuerza, debe levantar la voz y plantarse ante algunas cuestiones con las que no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo y no está en el acuerdo de gobierno, señores, hay que llevarlo al Congreso. Y en el Congreso busquen ustedes otros socios. Y si el Partido Socialista busca otros socios y ese socio es el Partido Popular, como probablemente haga, bueno, pues al menos que se retraten ahí, ¿no? Yo no soy amigo de los que dicen hay que salir del gobierno. Yo pienso que lo que hay que hacer es que el Partido Socialista se retrate, ¿no? Porque el Partido Socialista aparece como el adalid del progresismo en España y cuando le toca gobernar ya vemos que no lo es en absoluto. Nuestra tarea aquí es llevarlo tan lejos como podamos en el ámbito de los avances progresistas, y se han conseguido cosas, se ha conseguido la reforma laboral, tumbar la reforma laboral del Partido Popular, se ha conseguido la subida del salario mínimo interprofesional, pero quedan otras cosas en las que no estamos consiguiendo empujarles, y ahí hay que señalar las contradicciones del Partido Socialista. Sí. Oye, pues muy de acuerdo, Sergio. Muchísimas gracias por tu sinceridad. Nada, y ya te digo, te esperamos cualquier otra semana, cuando quieras. Avisadme y por aquí ando. Vale, genial. Un placer, Sergio. Hasta luego. Un abrazo, Chao, un placer, abrazo. Adiós. Bueno, ahí tenéis a Sergio Pascual. Yo creo que ha estado bastante guay la entrevista. Creo que hemos hecho un repaso por todo lo que está ocurriendo en diferentes países de Latinoamérica, de cómo está cambiando también el panorama en Latinoamérica, todo lo que está ocurriendo a nivel internacional entre Ucrania y Rusia. Ha sido muy interesante. La verdad es que yo llevaba tiempo queriendo que viniera alguien a hablarnos sobre Latinoamérica y los diferentes procesos que están teniendo lugar allí, porque creo que llevamos semanas también muy interesantes, pues hombre, con Boric, con Colombia, con Pedro Castillo, que no fue hace tanto tampoco, y sí, y me ha gustado mucho, espero que venga más, yo creo que sí, yo creo que puede venir cada cierto tiempo a contarnos qué está ocurriendo, de qué no nos estamos enterando, y si nos puede servir de algo también, o puede servir de aprendizaje para la izquierda de aquí, pues oye, bienvenido sea. Y agradezco mucho la sinceridad que ha tenido también con todo el tema de Unidas Podemos, porque yo creo que alguien que ha estado dentro de Podemos y ve ahora lo que tiene encima, de pensar, uff, madre mía, de la que me he librado. Oye, tengo por ahí ya a Juan Torres esperando, que os recuerdo que vamos a hablar de qué cara está la vida, qué caros están los precios, qué podemos hacer para que bajen los precios, qué puede hacer el gobierno, hacia dónde vamos, cuáles pueden ser las consecuencias de esa inflación. Así que como acabamos de hablar justo con Sergio Pascual, os voy a poner un vídeo sobre Boric, el presidente chileno que ha causado tanta expectación en la izquierda española. Os pongo un vídeo suyo y ya mismo a la vuelta estamos con Juan Torres. Ahí os lo dejo. ¿Quién es Gabriel Boric? De la revolución estudiantil a reabrir las grandes alamedas. Gabriel Boric, en 2006, fue una de las caras visibles de la Revolución de los Pingüinos, las protestas estudiantiles que reclamaban una educación de calidad y pública, y este pasado viernes se convertía en el presidente más joven en llegar a la moneda con 36 años. Nacido en 1986 en Punta Arenas, en el seno de una familia acomodada de bagaje católico. Soy un privilegiado, declaró Boric. Me hice izquierda cuando adquirí conciencia de que algunos de los privilegios que tenía se sostenían en que otros no los tuvieran y que, por lo tanto, había que luchar por terminar con los privilegios injustos. Comenzó a despuntar en el ámbito político como militante de Izquierda Autónoma, partido por el que se presentó a diputado en 2011. En 2016 fundaría Movimiento Autonomista, un partido de renovación izquierdista que se mantuviera al margen de las coaliciones hegemónicas de un sistema político anquilosado. Para estas elecciones, 11 años después de emerger en la política nacional, Gabriel Boric encabeza el proyecto de Frente Amplio, una alianza con el Partido Comunista y diversas agrupaciones y movimientos sociales que se aglutinaron a raíz del Pacto Apruebo Dignidad, donde se consiguió aprobar por amplio margen derogar la constitución pinochetista para redactar una nueva, que será uno de los retos a los que debe enfrentarse ahora. Juan Torres López, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí hoy. Muy buenas tardes, me alegra mucho saludaros.
Oye, queremos hablar de qué cara está la vida, qué caro está todo. Para empezar por lo básico. ¿Por qué están subiendo tanto los precios y qué puede hacer el gobierno para que esto frene? Esto en un par de minutos, ¿no? O sea, En lo que quieras, tenemos tiempo, tú no te preocupes. mira, estamos en una situación muy complicada, porque los precios están disparando, no solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo, desde hace ya meses, ¿vale? Yo creo que lo primero que hay que ser consciente es, primero, que esto es un fenómeno global. Segundo, que viene de lejos en el sentido de meses. Desde que terminó la pandemia, prácticamente los precios no han parado de subir. Digámoslo así, que esto hay que contemplarlo como una patología, ¿no? Como un mal que afecta a la economía, lógicamente también a cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Por cierto, de una manera diferente, ojo, porque ahí también luego tenemos que ver que hay quien se beneficia de la inflación y quien sale perjudicado, ¿no? Y lo que es fundamental, como siempre que alguien quiere combatir un mal o combatir una enfermedad, que es saber cuáles son las causas. Porque uno puede tener fiebre, pero la fiebre puede ser el resultado de causas muy diferentes. Y no se trata solo de acabar con la fiebre. Oye, si quieres acabar con la fiebre, matas al enfermo y ya no tiene más fiebre. Todo el mundo estará de acuerdo en que esa no es la manera, ¿no? Entonces, es fundamental conocer las causas de lo que ha ocurrido. Y el problema es que tenemos una subida de precios que se está produciendo globalmente desde hace ya bastantes meses como resultado de una combinación de causas que lo hacen todavía más complicado, ¿no? Yo creo que también es fácil de entender para alguien que no sepa nada de economía, lo mismo que lo entendería alguien que no supiera nada de medicina, que alguien que tiene una enfermedad que tiene una causa, más fácil que se cure que alguien que tiene una combinación de males, ¿no? Porque el tratamiento es mucho más complicado normalmente. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. ¿Y qué está ocurriendo? Pues están ocurriendo diferentes circunstancias. Primera, que en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, los bancos centrales inyectaron mucha liquidez, mucho dinero, muchas ayudas, cuando no se estaba produciendo, porque estaban las fábricas cerradas. Sí. Y porque eso, una vez que terminó el confinamiento, en cierta medida siguió, porque claro, no es posible reactivar la producción de manera inmediata, ¿no? Entonces, primer problema, se inyectó, para decirlo, yo voy a hablar de una manera muy sencilla, ¿no? Para que me entienda cualquier persona, aunque pierda un poquito de rigor, ¿no? Primera circunstancia, se inyectó más dinero de la cuenta en el sentido de que había lo que llamamos una demanda, o sea, unas ganas de comprar que no se podían satisfacer con la producción que había. Eso es un problema. Normalmente eso se puede combatir si la subida de precios es por esa circunstancia, pues digamos que tiene una solución relativamente fácil. Porque si ocurre eso, pues el gobierno sube los impuestos, te recorto capacidad de gasto, subo los tipos de interés, que es el precio del dinero, entonces eso limita tu gasto y de alguna manera es como frenar la velocidad del coche. Pero, ¿qué ocurre? Que es que hay más. Porque el confinamiento, la pandemia y también algunos asuntos que venían de antes, porque se estaban aplicando en los sistemas logísticos de distribución, de transporte de todo el mundo, se estaban empezando a aplicar técnicas de inteligencia artificial para hacerlo más óptimo, más eficaz. Y les pilló en medio la pandemia. Entonces, entre la pandemia, el confinamiento y la salida del confinamiento, no solamente produce el cierre, el bloqueo, la parálisis de la producción, sino que además eso ocurre cuando hay un problema logístico.
Y luego, pues imagina lo que ocurre cuando se sale del confinamiento y claro, había tanto atrasado que se acumula. En el puerto de Los Ángeles llegó a haber 400.000 contenedores para descargar. Y claro, eso es un bloqueo, ¿no? O sea, eso es como que se obturan las cañerías de tanta cantidad como quiere entrar. A eso añade que mucha gente que trabajaba en esas tareas del sistema de transporte logístico lo hacía con salarios muy bajos, de manera muy precaria. Y era gente que había empezado a tener ayudas y que aprovecha ese pequeño ahorro que haya podido hacer en la pandemia para decir, oye, yo voy a cambiar, esto no es vida. Yo no voy a ir a descargar contenedores 12 horas para que me paguen $500. Yo no voy. Bueno, estoy contando de una manera también un poco rápida y sencilla, pero es que eso fue lo que pasó, lo que han llamado la gran dimisión. O sea, millones de personas que, no solamente en Estados Unidos, también en menor medida aquí y en otros sitios, pues para ellos la pandemia fue como un antes y un después. Y entonces, para colmo de la demanda excesiva, para colmo de que se había parado la producción, para colmo que muchas fábricas dejaron de producir, otras ya se ponen a producir pero bloquean los canales, los sistemas de transporte, no llegan los productos, pues eso genera también una dinámica de subida de precios importante. Añade a eso que vivimos en unos mercados con mucha concentración, con empresas que tienen mucho poder y que aprovechan lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Pues para subir los precios, para aumentar los márgenes. Eso era algo que todas las estadísticas ya venían mostrando desde hacía tiempo, pero que ahora en los últimos meses se ha acelerado. Las empresas con poder de mercado han aumentado mucho los márgenes. Los márgenes es la diferencia entre el beneficio y las ventas. Sí. ¿Por qué? Pues por eso, porque tienen poder de mercado, porque se han aprovechado de la situación. O sea, tenemos pues una especie de combinación fatídica. Y luego, para colmo, pues empezó a haber conflictos. Yo los llamé, cuando escribí sobre un artículo sobre el peligro de la inflación que viene, yo lo llamé conflicto geoestratégico. Dije, por ahí viene un problema. Claro, lo que entonces era un conflicto se ha convertido, como todo el mundo sabe, en una invasión de Rusia en Ucrania, que son dos países que da la casualidad pues de que representan un porcentaje grandísimo del suministro de bienes básicos. Acabo de leer esta tarde que está produciéndose falta de existencias en el suministro de medicinas, porque el papel, la cobertura procedente del aluminio, de la medicina, viene en gran parte de Rusia y también un poco de Ucrania, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo eso se añade, porque ahora ya no es que haya, como yo escribí en el artículo hace una semana, unos meses, problemas geoestratégicos, no, es que ahora están bombardeando. Entonces, todo eso es una tormenta perfecta. Claro. Eso hay que saberlo porque eso es el problema. Ahora, ¿cómo actúas? Pues es muy complicado. Hay que tomar medidas de muy diferente tipo, porque cada causa tiene un tratamiento. Es como una enfermedad de las que yo decía antes, que tiene varias causas. Y si tiene una causa en el riñón, en el hígado y en los pulmones, pues cada una de ellas le tienes que dar un tratamiento, y además un tratamiento que no bloquee el otro. Sí, que esta solución que lanzan algunos de no, pues bajando los impuestos se arregla, o no, dando una ayuda para que la gente tenga más dinero en el bolsillo se arregla. No es una única solución, sino que tendrían que combinarse varios factores, ¿no? Sin duda ninguna. Primero tendría que adoptarse medidas de carácter global. Bueno, primero hoy, digámoslo así también, claro, todo esto se ha agravado, ¿no? Porque no es lo mismo plantear estos problemas cuando tienes un conflicto bélico por medio que cuando no lo tienes.
O sea, es que ya antes podías decir, oye, hablemos con Rusia, hablemos a ver si tal, negociemos. Es que ahora estás en guerra. Mm, Ahora tenemos un problema tremendo. Mientras haya guerra, mientras dure la invasión de Rusia, los problemas se van a agudizar, porque va a haber eh, cada vez más carencia de suministros, mm, de productos alimentarios, de materias primas, porque es que Rusia y Ucrania, como he dicho, da la casualidad de que tienen un peso en materias primas estratégicas del comercio internacional brutal. mm, Y si dura la guerra, la invasión, unas semanas, la situación va a ser catastrófica, mm, catastrófica. Y claro, pedirme una solución para eso, yo creo que es una invasión injustificable e injustificada. Nada puede justificar lo que está haciendo Rusia. Una cosa es que tenga causas, pero otra cosa es que tenga justificación. Claro, es comprensible que ni Ucrania ni el resto de los países acepten una solución por las buenas. Por lo tanto, yo le veo en fin, un escenario tremendo, mm, tremendamente difícil. Yo no me atrevería a decir qué solución tiene. Y claro, hablando de economía, no es verdad, como dijo el presidente español, dijo, la culpa de la inflación y de la subida de precios es exclusiva de Putin y de la invasión rusa. Eso no es verdad, porque ya antes de la invasión los precios estaban desbocados. mm, Por lo tanto, no es verdad. Si ahora se frenara la invasión y volvieran las cosas a su estado original, cosa que obviamente no puede ser, los precios van a seguir subiendo, porque estaban subiendo de antes. mm, Porque en España estaban subiendo los precios de la energía, porque hay un oligopolio de empresas eléctricas que maneja los precios a su favor y en su beneficio. Y porque hay un sistema de fijación del precio de la luz que depende del gas. Y el gas estaba desbocado. Por lo tanto, con o sin invasión rusa, ya estaba eso en unos niveles extraordinariamente preocupantes. mm, Entonces, volviendo a tu pregunta, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo del tipo que sea para acabar con la guerra y con la invasión de Rusia. Esa no es mi especialidad, vamos, yo no sé casi de nada, pero mucho menos de eso, no me atrevo a decir qué habría que hacer o qué se podría hacer, pero la primera cuestión es detener eso. mm, Pero una vez que se detuviera, ojo, no nos engañemos, íbamos a seguir teniendo problemas, porque eso que yo he señalado antes, estaba antes. Entonces, creo que en estos momentos, para hacer frente a la situación que hay, tendríamos que tener una estrategia muy diferenciada. Habría que dar, en primer lugar, ayudas a los sectores que están perdiendo con la inflación y sobre todo aquellos de cuya actividad depende la actividad general. Es decir, no es igual, valga en fin, la comparación, que yo pierda ahora algo de poder adquisitivo por la inflación a que pierda poder adquisitivo un productor de cuya actividad depende que haya productos alimentarios de primera necesidad en los supermercados, claro. ¿no? No es igual. Por lo tanto, hay que ayudar a aquellos perdedores de la subida de precios, de cuya actividad depende la vida económica. En segundo lugar, y casi de manera inmediata y absolutamente complementaria, hay que llevar a cabo una estrategia inmediata para controlar la subida injustificada de margen en empresas que tienen poder de mercado Mm, y que están subiendo los precios de manera injustificada. mm, Y se puede hacer, y hay que hacerlo. En tercer lugar, yo creo que hay que hacer cuanto antes inversiones y estrategias de reorientación de la producción, porque esto no es un incidente, sino que esto es un proceso estructural que se iba a desencadenar, porque estamos agotando recursos naturales
y porque estamos poniéndonos en el borde del precipicio en cuanto al uso que hacemos de la naturaleza y de los recursos que, entre otras cosas, no son nuestros, sino que son también de generaciones futuras. Sí. Entonces, habría que hacer una estrategia de reorientación de la producción y del consumo. Hay que, claro, se ha prostituido el término austeridad porque se ha utilizado para denominar políticas de recorte de gasto social, de servicios públicos. Y claro, ahora hablar de austeridad, pues eso como lo han prostituido. Nos suena a la anterior crisis, nos suena a lo que nos suena, claro. Exacto. Y tenemos que recuperar la idea de que tenemos que ser austeros en el sentido original, positivo, auténtico y benéfico del término. Y tenemos que acostumbrarnos a que hay que vivir de otra manera, que este planeta no aguanta la barbaridad que estamos cometiendo, consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Posiblemente no la mujer y el hombre normal y corriente que malvive día a día, sino las grandes empresas en el modo de producir, en el modo de organizar el transporte, en el modo de organizar nuestra vida social y económica, ¿no? Y tenemos que ver, también hacer, o sea, la inflación no se puede acometer con cirugía mayor, que es lo que se plantean cuando dice subimos tipos de interés, porque si hoy día se suben los tipos de interés, cuando el problema es que no llegan los productos a los mercados, pues entonces, si suben los tipos de interés, que al fin y al cabo es el coste de la financiación, pues vas a agudizar el problema. Lo que vas a hacer es que se va a venir abajo la economía en su conjunto. Vas a matar al enfermo para que le baje la fiebre, ¿no? O sea, es una situación muy complicada, muy difícil. Yo creo que requeriría de grandes acuerdos, que requeriría de la complicidad de la sociedad, de la gente. Y ahí, pues, ¿qué estamos viendo? La extraordinaria frustración de una vida política que tiene muy poco que ver con la gente, que no busca a la gente, que no habla con la gente, que no dialoga con la gente, que está tan separada de la vida normal de la gente que cuando hay un problema de esta naturaleza tan grave, la gente pues no se siente concernida y dice arreglarlo vosotros. Y luego también pues que estamos viviendo una época en la que las venas están abiertas, ¿no? O sea, están al descubierto, mejor dicho, ¿no? Y estamos viendo un conflicto, estamos viendo una falta de cooperación, de solidaridad, de respeto, de poner el esfuerzo en común, pues que hace que los países se vengan abajo. O sea, el grado de conflicto, de enfrentamiento, de falta de respeto, el pensar que quien no piensa como nosotros es nuestro enemigo y el enemigo de nuestro país, pues hace que esto no se pueda arreglar. O sea, es que esto es incomprensible. Esto es que estamos convirtiendo la sociedad en una selva, en un infierno. Y yo creo que ese es el momento en que la gente normal y corriente tendríamos que levantarnos y decirle a los demás, oiga, yo no quiero ser el enemigo de mis compatriotas, aunque piensen de una manera distinta. Hemos vivido una pandemia en que se estaban muriendo la gente y no había manera de ponerse de acuerdo. Bien, es verdad que también hemos estado contemplando cómo incluso cuando se están muriendo todos, de unos y de otros, no se hacía sino aprovechar para hacer negocios, ¿no? Es que estamos convirtiendo la vida en un basurero, ¿no? De hecho, hablabas de ese nuevo modelo productivo y de esa, si me apuras, nueva manera de entender la economía. Y claro, yo me pregunto cómo haces entender a empresas, incluso a países enteros, con sus respectivos gobiernos, que igual hay que frenar ese crecimiento en pos de salvaguardar el planeta y de seguir manteniendo un poco nuestra vida. No sé cómo de complicado sería explicar eso. Mira, yo, como ya tengo unos años, yo llevo casi 30 años estudiando lo que está pasando en el mundo. Y vengo viendo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Porque
el capitalismo ha evolucionado después de una crisis tremenda, cuando se le pusieron los pelos de punta en los años 60, 70 del siglo pasado. El capital se asustó, se veía amenazado y tuvo una reacción de una extraordinaria inteligencia, de una extraordinaria brillantez, de una sagacidad impresionante, y fueron capaces de poner en marcha un proyecto de cambio social, económico, político y humano que fue impresionante y que triunfó. Que no solamente llevó a cabo políticas exitosas para recuperar el beneficio de las empresas, sino que cambió la manera de ser de las personas. Nos hizo individualistas, nos hizo ajenos a los demás, nos separó de nuestra cercanía. Como decía Margaret Thatcher, que por cierto, siempre decía lo mismo, ¿no? Decía, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Y eso es lo que han conseguido. Consiguieron recuperar el beneficio, pero a base de cambiar el alma de la gente. Y hemos creado un mundo de átomos, un mundo en donde el capital está actuando sin bridas, sin freno, sin límites. Se puede hacer lo que sea. Se puede hacer lo que sea. Ayer puse un tuit con un informe que acababa de leer en México. Coca-Cola, Danone, Pepsi-Cola están vendiendo el agua 500 veces más cara cuando tienen agua de sobra, ¿no? Da igual, que la gente muera porque no tiene agua, porque no puede pagarla 500 veces más cara de lo que vale, ¿no? Entonces, ese capitalismo sin freno, acostumbrado a que se pueda hacer lo que sea porque nadie tiene que rendir cuentas, es lo que nos ha llevado a una situación en la que ahora, pues, tenemos lo que tenemos. Es decir, grandes multinacionales, que no solamente puedan hacer lo que quieran, sino que además han logrado que quienes están, por así decirlo, bajo su bota, encima se crean que les están haciendo un favor. Claro. Tú ves a pequeños y medianos empresarios, autónomos, ahora en el transporte, pero podía ser en cualquier sector, enfrentándose al gobierno y callándose ante lo que le hacen los bancos, ante lo que les hacen las grandes empresas. Pero bueno, ¿cómo que los transportistas protestan contra el gobierno y no protestan contra los grandes centros de distribución, contra las grandes empresas que son las que le están arruinando? Mira, las empresas del IBEX 35, las 35 mayores empresas de España, le deben a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos alrededor de 60.000 millones de euros. ¿Cuántas pequeñas empresas y autónomos no habrán cerrado porque no hayan podido vivir con esa deuda? Porque las grandes empresas del IBEX se saltan a la torera la ley y los plazos de pago. Entonces, oiga, ¿cómo pasa eso? Pues es muy sencillo, porque el poder es extraordinario, porque esas grandes empresas del IBEX, esos bancos, son los que dominan los periódicos, los que tienen en su plantilla a los periodistas, a profesores, a políticos. Los políticos salen de sus puestos y se van a las compañías eléctricas. Pues claro, es normal que toda la gente crea que el problema de la luz es que hay una invasión, ¿no? Ahora porque hay una invasión, y antes, pues, cuando le preguntabas a la gente, y tienen tanto poder de convicción, pues que claro, es normal que la gente, gente que no tiene un duro, gente que no tiene, como, perdonadme que lo diga de una manera expresiva, que no tiene donde caerse muerto, está en contra de los impuestos. Sí. Está en contra de que el Estado financie la salud pública, la escuela pública o las pensiones públicas. Pero ¿de dónde van a sacar esas personas? ¿De dónde vamos a sacar los ciudadanos corrientes para ir a un hospital a que nos curen si no hay salud pública? Y sin embargo ahí los tienes, votando a gente que dice que hay que privatizar eso. Pero ¿de dónde vas a sacar tú para pagarte eso? ¿Por qué no te enteras?
Ponte en Google lo que pasa en Estados Unidos. Si te cortas un dedo en un ascensor, o si te quemas la mano en tu cocina, o si tienes el parto. Fíjate, yo conocí a una persona que me decía, no, yo es que todo lo que gano lo meto en criptomonedas y no quiero pagar impuestos y tal. En la misma conversación se quejó de que había ido a Andorra a esquiar, se había roto una pierna y tenía que pagar no sé cuánto dinero por los servicios, pues para que, no sé si era una rotura o un esguince, pero que tenía que pagar una pasta y que cómo podía ser eso posible. Y es como, hijo mío, pues si no lo entiendes tú, si acabas de meter las dos cosas en la misma frase, además. Es que, mira, hay que reconocer que el capitalismo tiene muchos defectos, ¿no? Que se conocen, ¿no? Pero tiene virtudes impresionantes, ¿no? Aparte de que es verdad que promueve extraordinariamente la innovación, el desarrollo, tal, el capital, pero tiene una virtud, sobre todo el capitalismo neoliberal de nuestro tiempo, que hay que reconocerla, ¿no? Es que la capacidad que tiene de entontecer a la gente es impresionante. O sea, eso no se ha visto nunca nada igual, ¿no? Sí. Nunca nada igual. O sea, personas que no tienen, que tienen 200 euros en el banco, diciendo que hay que acabar con el impuesto sobre transmisiones, o sea, de sucesiones, o con el impuesto sobre el patrimonio. Vamos a ver. Hay que reconocer que la capacidad de crear legitimación, pues claro, yo creo que a través de grandes mentiras, ¿no? Últimamente me estoy dedicando modestamente a escribir, tratando un poco de que la gente se entere, pero no me leen ni los nuestros, pues es difícil, ¿no? Porque, pues claro, tú tienes que tener argumentos. O sea, es que yo he visto kioscos por las calles reclamando que acaben con el impuesto de sucesiones de la derecha. Pero yo no he visto kioscos de los partidos de izquierda explicándole a la gente las políticas que hay que hacer y que proponen. Entonces, ¿cómo te van a defender? ¿Qué estamos viendo ahora? Una huelga claramente manipulada por la patronal de extrema derecha que no tiene respuesta. Ni en la ciudadanía, bueno, no la tienen ni en el gobierno. Si no tienen en el gobierno, imagínate si la va a tener en la ciudadanía, porque es incomprensible. Yo no comprendo. Este gobierno es que cada vez lo comprendo menos. Parece que, como en aquella película italiana, ¿no? Que decía, pero al menos di algo. Claro, haz algo, claro. Di algo, habla, ¿no? Sí, sí. De hecho, ayer es que estuvo aquí Basilio, justo hablando con nosotras de ese paro entre los transportistas y claro, nos decía, es que vamos a ver, aparte de que la mecha la prende la extrema derecha, luego el gobierno con su inacción va llevando a más el problema y es que además lo que nos decía Basilio, decía que no se equivoquen, que muchos de los transportistas se van a conformar con que les den una ayuda o les limiten el precio y luego no van a luchar por el resto de cosas que evidentemente tienen muchos más problemas el sector, como son los falsos autónomos, como son los derechos laborales que no respetan muchas de las empresas que les contratan, que les tienen como falsos autónomos para hacer de transportistas, etcétera. Entonces, lo que nos decía él es, ellos no quieren llegar a la raíz del problema, realmente. Entonces da la sensación de que vamos un poco pasando por encima de los problemas, tapándolos con un parche, que nunca llegamos al núcleo central del origen del problema y entonces así solo hacen que crecer. Sí, es que efectivamente ocurre eso. Yo creo que estamos viendo las consecuencias también, pues eso que decía antes, ¿no? De una manera de hacer política que no busca la complicidad de la gente. Que no dialoga con el pueblo, con la sociedad, ¿no? Que no hace pedagogía. Sí. Que parece que se cree que por estar en el gobierno tienes el poder. O sea que es una tontería, porque el poder está en otros sitios, ¿no? Y tú tienes que buscar el poder de la gente. Mira cómo hace la derecha, ¿qué hace? Sacar a la gente a la calle,
ir a sus periódicos, a sus medios de comunicación. La izquierda ni siquiera se preocupa de eso, ¿no? Sí, da un poco la sensación, y lo comentábamos ayer, de que parece que está esperando a estar en la oposición para realmente volver a salir a la calle y volver a ocupar ciertos espacios. No lo sé. No, yo ya hay cosas que realmente no me explico. Es que no, para mí no tiene explicación, ¿no? Yo hago lo que creo que debo hacer. Escribo un libro en el que aporto argumentos para combatir las mentiras que están transmitiéndose de la derecha, y a mí no me llama ni un sindicato, ni me llama un partido de la izquierda para presentarlo y para difundirlo. Bueno, pues será que no hace falta, pero me pregunto, si no difundís esas ideas, esos datos, esos discursos, ¿cómo vais a mantener ahí? Claro, sí, sí. ¿Quién os va a mantener? Entonces, no sé, la verdad es que para mí me resulta un poco sorprendente. Yo creo que es un error, porque como he dicho antes, el capitalismo neoliberal ha concentrado tanto el poder y concentrado en todos los sentidos. Primero, de potencia del poder, y segundo, de extensión del poder, ¿no? Porque los bancos están en la industria, en los medios, en la política, en las universidades, en todos los sitios, ¿no? Y eso significa, pues, que han envuelto materialmente hablando a la sociedad. De tal manera que quien está dentro tratando de escabullirse de ese poder, pues necesita primero hacer una piña, de manera que no se explica la enorme división existente. Y en segundo lugar, tiene que explicar muy bien las cosas, tiene que hacer pedagogía, tiene que lograr convencimiento, tiene que lograr complicidad, tiene que lograr que te comprendan, que te apoyen, que simpaticen contigo. Pero ¿dónde están? No hay muchas razones para sentirse optimista, porque los partidos se han convertido en aparatos que funcionan con una lógica tan ajena a la realidad y a lo que le sucede a la gente. Los dirigentes son personas que no han compartido la experiencia habitual que tienen las personas normales, y entonces pues es muy difícil que a partir de ahí pueda haber pues eso, el sentimiento de que tengo que dirigirme a la gente. Pero ¿a qué gente? Claro. Si no he estado nunca con ella, ¿qué gente? No sabes dónde está. Tú tienes a tus compinches de partido, que son los que han ido haciendo que puedas hacer carrera, ¿no? Entonces es muy difícil que la izquierda, sin esos instrumentos de complicidad, de colaboración, de pedagogía, pues haga las cosas bien. Es imposible, es una casualidad. Pues porque sí. si haces las cosas bien, aunque estén bien, te las echan abajo. Porque van a decir que están mal y tú no te has preocupado de tener instrumentos que enseñen a la gente que está bien. La verdad es que pinta un escenario bastante apocalíptico un poco, ¿eh? Pinta bastante complicado. No, hemos vivido momentos malos, o sea que es un momento malo. Sabíamos que lo que había ocurrido en la época en la que el neoliberalismo se ha hecho fuerte, iba a tener como consecuencia un enorme caos, un enorme desorden, una enorme desintegración social, y esto ya lo hemos visto en otro momento de la historia, y el ascenso extraordinario de la extrema derecha, de estos populismos, de esta mentira, es el resultado de que enfrente no hay nada. Walter Benjamin decía siempre que allí donde veas crecer la extrema derecha hay una izquierda que ha fracasado. Y ese es el problema. La izquierda se quedó sin proyecto, se quedó sin discurso, se hizo conservadora, no en el sentido ideológico del término, sino en el sentido de que fue incapaz
de innovar, de reinventarse, de darse cuenta de que el mundo iba por otro sitio y ahora pagamos las consecuencias. Si no somos capaces de imaginarnos un mundo distinto y si no somos capaces de practicar la política de otro modo, con otra cercanía, con otra manera de hablar y de hacernos compartir, pues entonces, efectivamente, no es que sea apocalíptico, pero en fin, preocupante sí que es. Sí, la verdad es que sí. Oye, Juan, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y cuando quieras podemos hablar de tu libro también, ¿eh? Podemos hablar de Econofakes, de lo que quieras, te vienes un día, me estudio el libro y si quieres hacemos otra entrevista. Cuando queráis. Vale, Un abrazo. muchísimas Vale. gracias por tu A trabajo y ti. por explicarnos todo tan maravillosamente bien, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta otro Hasta día. luego. Hasta luego, Adiós. Juan. Adiós. Bueno, ahí teníais a Juan Torres, muy interesante, ¿no? Se estaba viendo que os estaba gustando. La verdad es que Juan Torres mola mucho. Yo le sigo desde hace tiempo porque sabéis que yo he estado muchos años en Contexto editando textos para la revista y de hecho Juan Torres suele escribir de vez en cuando para Contexto y todo lo que cuenta es interesantísimo. Os animo muchísimo a seguirle y si queréis otro día le invitamos y hablamos sobre su libro Econofakes, que es del libro que nos contaba antes que viene un poco a desmontar esos bulos económicos que extienden muchas veces la derecha y la extrema derecha, que me parece también un tema muy interesante y un tema que seguro da para debate por aquí. Chicos, chicas, yo me tengo que ir ya porque ya os digo, actúo hoy, pero oye, muchísimas gracias, como siempre, Cris Mola, Anjoca, alguien ha llegado tarde por ahí, ¿no? He visto, bueno, Onchalu, ¿quién ha llegado tarde? ¿Qué ha puesto por ahí? He llegado tarde, bueno, Mamen, Flapsy y Zargorria es el que ha llegado tarde. Has llegado tarde, pero revísate la entrevista porque ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Hoy no hago raid porque hoy están los chicos de Al Descubierto que empezarán ya después de mí aquí en el canal. Van a hablar de extrema derecha. Así que quedaos con ellos, que seguro que será todo interesantísimo. Karim, Miguel, acabáis de llegar. Pues ya lo siento, chicos, de verdad. Empezamos, ya sabéis, lunes, jueves, 7:30 de la tarde. Así que mañana a las 7:30 aquí, no os despistéis. No os despistéis que luego pasa lo que pasa, que os perdéis todo. Oye, muchísimas gracias de verdad a todos y a todas. Mañana a las 7:30 de la tarde nos vemos aquí. No, buen fin de no, mañana 7:30 aquí. Y gracias a todos y ahí os dejo con Al Descubierto para que comentéis sobre extrema derecha, que seguro que tenéis un montón de cosas de las que hablar. Muchísimas gracias por esa suerte para el show. Un besito, chicos, chicas, hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.